profesor. Estamos en el grupo número 1 y vamos a explicar el desarrollo del laboratorio número 8, que es el análisis y evaluación del sistema y los gases de escape. En primer lugar vamos a empezar lo que es el análisis de los gases de escape con el opacímetro. Yo voy a hablar sobre el correcto procedimiento para la extracción de datos con el Data Lawyer. Yo voy a explicar el análisis de las gráficas que se obtiene con el Data Lawyer del motor C13. Bueno, yo voy a hablar sobre el funcionamiento y verificación de los sensores, tales como el sensor de cigüeñal, el sensor de eje levas y el sensor de posición del acelerador. A continuación, lo que yo le voy a hablar es sobre la medición de los sensores y cómo poder verificar si están en buen estado o no. Como podemos ver, ahorita los sensores que vamos a hacer las mediciones y la comprobación si funciona es el sensor del eje levas y el sensor del árbol cigüeñal. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para ello vamos a necesitar una T para poder medir su resistencia. En este caso vamos a medir ahorita lo del que sería el eje levas. Sí, lo pagamos. Y con un multímetro vamos a poner en la parte que diga resistencia. Vamos a medir estos puntos. Y como vemos nos está botando 1.189 kiloohmios. La medición de la resistencia de siempre de los sensores de árbol levas, que son sensores pickup, que son sensores magnéticos que detectan el punto en donde el engranaje hay un espacio de engranaje en donde al momento de girar va a reconocer como una posición y este eje levas va a decir que en qué momento se va a activar el combustible, la cantidad de combustible y todos esos datos. Como vemos aquí, es un total de 1189 ohmios que podemos decir que este sensor está en buen estado. Bueno, a continuación lo que vamos a hacer las mediciones y la comprobación si está en buen estado es ahorita el sensor de cigüeñal, que también es un sensor pickup, un sensor magnético. Vamos a poner esta conexión en T y vamos a probar su resistencia. La resistencia decía es un aproximado de 135 ohmios que nos indica que está en buen estado. El parámetro siempre del sensor de cigüeñal es 130 aproximadamente y el sensor que sería del cigüeñal que sería en 1137 ohmios. Bueno, en esta oportunidad vamos a medir y comprobar la verificación del sensor de posición, que es el TPS. En este caso aquí tenemos el potenciómetro, que va a ser el que regula la aceleración del motor. Si seguimos los cables vamos a encontrar que este es el cable del sensor, donde tenemos la señal de alimentación, que es el rojo, puede variar de 8 hasta 12 voltios, depende del sensor, y el negro, que sería el tierra. Para ello vamos a verificar si está en buen estado. Vamos a pasar a desconectar el sensor y vamos a conectar esta T. Vamos a pasar a ver la medición de la tensión. Y como podemos ver, la alimentación en voltaje es de aproximadamente 8 voltios, que significa que está en buen estado. Ahora vamos a pasar a la señal del potenciómetro. Para ello, el voltaje vamos a pasarlo en porcentaje. Apretamos una vez, esto es en hertz, y la segunda vez, que sería el porcentaje. Los parámetros del porcentaje varían desde 5% hasta el 95%. Si el porcentaje es menor,
Si no bota un 0, significa que está haciendo un corto a tierra. Y si bota un OL, que la tensión es infinita, no significa que la tensión está haciendo cortocircuito con la alimentación. Como vemos, la alimentación en este caso vamos a ponerlo en la señal y la tierra en su cable negro que es GND. Como podemos ver, en posición 0 el potenciómetro nos bota un porcentaje del 9%, y si vamos a empezar a mover el potenciómetro gradualmente, el porcentaje va a aumentar según el voltaje. Y ese sería el punto máximo, que sería 93.5%, y que significa que está en buen estado el sensor. Bueno, en esta oportunidad vamos a verificar cuando tenemos el ITI. En este caso vamos a entrar al programa del ITI. Hemos abierto el ITI, hemos conectado y vamos a ver en el diagnóstico. Para ello vamos a localizar la posición donde dice la posición del acelerador, que ahorita está en 0.0%, es según el ángulo. Mientras vamos moviendo el acelerador, modelo por favor, como estamos observando, la posición del acelerador está variando. Va a llegar hasta un punto que es de 0 hasta 100%. Y si nos bota el 100% significa que el acelerador está en buen estado. Esta es la comprobación cuando tenemos el ITI. Y a continuación vamos a ver también un código de falla, que significa cuando la posición del acelerador está desconectado, el sensor. Para ello vamos a pasar a desconectar, vamos a hacer una simulación. Y aquí en el programa nos debe dar un código de falla. Como estamos observando, ya vemos el código de falla, que es 91-8, 91 que sería el componente, y el 8 que sería el FMI 08, el código de falla, que sería el sensor de posición del acelerador, que tiene una frecuencia ancha de pulsación o un periodo anormal. De esta manera podemos verificar cuando el sensor está en buen estado y también cuando está desconectado. A continuación vamos a realizar lo que es con el instrumento casímetro para analizar los gases de escape. Para ello podemos observar aquí atrás. Tenemos varias entradas como el UCB, para 1000 RPM y la temperatura. Como también podemos ver acá, podemos ver un filtro y también tiene un prefiltro. Tenemos dos válvulas, también aquí tenemos un sensor. Con este instrumento lo que vamos a hacer es poder medir los gases de escape. Como podemos ver aquí, este es monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrocarburo, oxígeno, óxido nitroso y las RPMs. Como podemos ver aquí, el oxígeno está ahorita marcando 21.20. Con esto podemos decir que, como todavía no hemos conectado el sensor en el escape, ahorita los gases de escape es como decir un porcentaje limpio. Ahorita, una vez conectado lo que es el sensor, vamos a poder ver las mediciones que nos va a botar aquí. Pero para ello tenemos que, con el pirómetro, una de las condiciones es llegar a 80 de temperatura. Para ello, hemos llegado a la temperatura de 80 Celsius. Una vez conectado ya el sensor a lo que es el tubo de escape, podemos observar. Tenemos que acelerar. Como podemos observar, con el motor encendido ha llegado a una temperatura de 80 grados Celsius. Podemos observar que el dióxido de carbono nos bota de un 0,02 de porcentaje. El cloruro de oxígeno nos bota 1,6 porcentaje. El hidrocarburo nos bota de 9 partículas por minuto. El oxígeno nos da
continuando con las mediciones y los análisis de MotoGP, toca realizar lo que es el analizador de emisiones de gases de escape. Para ello vamos a utilizar lo que es el opacímetro, un instrumento que permite ver el porcentaje de lo que sale de los tipos de gases que se encuentran en el MotoGP. Bueno, para ello podemos ver aquí el 3 y hablaremos un poco sobre las emisiones que hemos encontrado en este motor. Bueno, el primer gas que hemos encontrado fue el CO, que significa monóxido de carbono. Bueno, el monóxido es un resultado de combustión de forma simple que la combustión es incompleta. Es un gas tóxico incoloro e incoloro. Valores altos del monóxido de carbono indican una mezcla rica o una combustión incompleta. Normalmente el valor correcto está contenido entre 0.5 y 2%, siendo la unidad de medida en volumen. El siguiente gas que hemos encontrado es el CO2, dióxido de carbono. Que, bueno, el dióxido de carbono es también resultado de su combustión. Bueno, no es tóxico a bajos niveles. Este gas se la soda el anhídrido de carbono. Bueno, el motor funciona correctamente cuando el dióxido de carbono está a un nivel más alto. Este valor puntual se ubica entre los 12 al 15%. Es un excelente indicador de la eficiencia de dicha combustión. Bueno, como regla general, el estilo de pasar es una necesidad de un proceso mal, que representa una mala mezcla o un sello de residuos. Bueno, el siguiente gas que hemos encontrado es hidrocarburos no quemados. Bueno, este compuesto representa los hidrocarburos que salen del motor sin quemar. La unidad de medida es en partículas por millón. Recordemos que el porcentaje que representa partes en 100 partes, el partículas por millón. Bueno, como pueden ver aquí, la conversión sería de un porcentaje sería 10 o partículas por millón. Se utiliza el partículas por millón porque la concentración de HC, o sea, más el de carbono quemado, es el gas de escape es muy pequeño. Una indicación alta de hidrocarburo indica que hay una mezcla rica o que el CO también es un valor alto. También puede ser que haya una mala combustión o una mezcla peor. El escape y el aceite también se puede ser contaminado y el valor normal está comprendido entre 100 a 400 por ciento. Bueno, O2, que ya todos sabemos que es el oxígeno, está compuesto el oxígeno del aire que sobró de su combustión. Un valor alto de oxígeno puede deberse a una mezcla pobre, condiciones que no se producen a un escape rojo. Un valor de 0% significa que está agotado toda la mezcla. Si el CO es alto, es indicativo de una mezcla rica. Normalmente el oxígeno debe buscarse debajo del top. Bueno, el último gas que hemos visto es el significa óxidos de nitrógeno. Estos óxidos son perjudiciales para los seres vivos y su emisión en muchos lugares del mundo se encuentra reglamentada. Los óxidos de nitrógeno surgen de la combinación entre del oxígeno y del nitrógeno del aire y se forman a altas temperaturas y baja presión. Este fenómeno se lleva a cabo cuando el motor se encuentra a baja carga y con el objetivo de disminuir dicha emisión de gas. Los motores incorporan el sistema GR y su circulación de gases de escape. El sistema GR disminuye las emisiones de dióxido de nitrógeno por una baja significativa de la temperatura de la cámara de combustión como consecuencia del ingreso del gas de escape de la luz. Bueno, estos fueron los 5 gases que hemos visitado. Para ello, ahora veremos los límites más comprensibles del Ministerio de Salud. Bueno, como podemos observar en este cuadro de aquí, hemos sacado este cuadro del Ministerio de Salud, que más estamos realizando una comparación sobre los datos teóricos con los datos que hemos tomado medidos. Estos datos aquí que encontramos aquí en este cuadro son los datos que hemos sacado del motor G3. Para ello, como podemos ver aquí, hacemos dice que las últimas categorías de los 3 eléctricos motores medidos por tipo de 200 de gasolina y de 4 tiempos de gasolina se los pide que no haya combustible. Bueno, el año de aplicación aquí nos da, en este caso vamos a tomar 2013 en adelante. Categoría todos, Euro 2 mayor, el ciclo, número de ruedas. Bueno, como podemos ver, aquí encontramos el CO, que nos dice que debe haber un máximo de 7.0. Entonces vamos a encontrar un 0.03, por lo tanto podemos decir que está en su rango. El CO2 aquí no nos da, pero como hemos leído en
en el PPD, como mencionado, se encuentra abajo de lo que está establecido según la norma de salud, por lo tanto también no se encuentra bien. Bueno, el hidrocarburos aquí encontramos que dice que es de 1.5, en cambio aquí sale de 2.5, por lo tanto es algo perjudicial hacia los seres vivos, ya que tenemos mencionado en la diapositiva que hablamos sobre los hidrocarburos, dice que es perjudica la salud de los seres vivos. El oxígeno es de 17.47, no nos dio valor en el oxímetro, por lo tanto no podemos comparar. Y bueno, estos son los índices que nos salieron más que nada en el motor y la comparación que realizamos. Bueno, eso sería todo. Un registrador de datos, Data Logger, es un dispositivo electrónico que registra datos en el tiempo o relación a la ubicación por medio de instrumentos y sensores propios o conectados externamente. Casi todos están basados en microcontroladores, por lo general son pequeños con pilas portátiles y equipados con microprocesadores, memoria interna para almacenamiento de datos y sensores. Algunos registradores de datos se comunican con un ordenador personal y utilizan software específico para activar el registrador de datos, ver y analizar los datos recogidos, mientras que otros tienen un dispositivo de interfaz local, teclado, pantalla LCD y pueden ser utilizados como dispositivo independiente. En este caso nosotros utilizamos el IT. Los registradores de datos varían entre los de propósito general para una amplia gama de aplicaciones a los dispositivos de medición, muy específicos para medir en un medio ambiente o aplicación particular. Es común que los tipos de propósito general sean programables, sin embargo muchos siguen como máquinas estáticas o un número limitado de parámetros variables. Registradores de datos electrónicos han pasado reemplazando a los registradores de carta en muchas aplicaciones. Uno de los principales beneficios del uso de registrador de datos es la capacitación para recopilar automáticamente datos de 24 horas al día. Tras la activación, los registradores de datos normalmente se dejan sin vigilancia para medir y registrar la información durante toda la duración del periodo de seguimiento. Esto permite una visión global y precisa de las condiciones ambientales, objetos de seguimiento, tales como la temperatura del aire y la humedad relativa. El costo de los registradores de datos ha ido disminuyendo con los años según la tecnología mejora y se reducen los costos. Registradores de un solo canal de datos pueden costar tan poco como unas cuantas decenas de dólares, mientras registradores precisos y complejos pueden costar cientos o miles de dólares. A continuación voy a hablar sobre los pasos para realizar el Data Logger mediante el IT. Mi nombre es Estefanía Bellena Ramos y voy a realizar en el IT el Data Logger. Para ello vamos a registrar los parámetros en tiempo real y para registrar los datos. Ingresamos a información. Ingresamos a información, luego a registro de datos y como recién vamos a registrar, tenemos que poner en registrador. Ahora, acá nos muestra, el índice muestra que es 240 por minuto, serían 4 por... En duración ponemos por ejemplo 3 minutos, ¿no? Cuando el motor esté encendido, el comportamiento es lo que se va a realizar en el parámetro. Luego en el preactivador, bueno, esperaremos 5 segundos. Ahora vamos a añadir. En este caso tenemos que poner nuevo grupo sería, por ejemplo, grupo 1. Ok. Luego vamos a colocar en posición de acelerador, velocidad del motor y la velocidad del motor deseada. Listo. Ahora le damos OK. OK. La duración ya le ponemos 3 minutos. Y OK. Ahora aquí nos muestra la duración que va en 3 minutos. Me pone nervioso. Tiene que prenderse. ¿Ya qué?
Pero, Espérate. Pintada de uñas, ¿como por cuánto tiempo? A ver. Prende, por favor. Ahora vamos a revisar el gráfico en tiempo real. Pero si ponemos la información en tiempo real, será este cuadro, entonces colocamos nuevo. Luego pasamos en posición de acelerador. Velocidad del motor y velocidad sea del motor. ¿Okay? Por ejemplo, ahora apretamos el botón. Y la velocidad deseada es la línea verde. Bueno, en esta parte vamos a explicar el análisis y evaluación del sistema del motor C13. Ese es el título de laboratorio número 8. En este caso pasamos a la interpretación del Data Logger en el motor C13. Con el Data Logger lo que hemos hecho ha sido extraer unas gráficas en tiempo real del comportamiento del motor, o siendo más exactos de ciertos parámetros que se manifiestan en el motor C13. En este caso lo primero que hay que hacer es, como se ve acá, luego de restablecer la conexión con el Data Logger, del IT con el motor. Para abrir el Data Logger pasamos información de registro de datos, le damos clic en visor y luego de eso nos va a salir esta ventana donde que nosotros podemos seleccionar en este caso el motor que vamos a evaluar. En este caso lo realizamos con un ejemplo del motor C16, como se puede ver acá. Luego le damos OK y luego de haber registrado los parámetros que queremos evaluar o monitorear en tiempo real del motor, nos vamos a obtener esta gráfica. En este caso, como por ejemplo, uno de los parámetros es temperatura de aceite del motor, que la gráfica que nos denota este parámetro es de color azul, acá como se muestra. Luego otro parámetro también es la presión de aceite del motor, temperatura de refrigerante del motor, y acá como se puede ver, acá se evalúan 3 parámetros y acá otros 3 parámetros. La posición también del pedal de aceleración, el porcentaje también lo evaluamos. Todos estos 6 parámetros que se muestran acá se han podido monitorear en tiempo real. Como podemos ver, acá se muestra de forma escalonada la posición del pedal de aceleración, porque en un primer momento estaba sin acelerar, pero tenía ciertas revoluciones, por eso que está más de 0. Entonces acá, como podemos ver, en cierto punto llega casi a los 20, luego se sube un escalón más que llega casi a los 30 y así 40, 50, 60 hasta llegar hasta 80, que era lo máximo que porcentualmente que podíamos acelerar el motor. Y así con esta gráfica nosotros podemos identificar los rangos máximos de cada uno de los parámetros que estamos monitoreando en el motor. Y lo que diferencia de esto de otro tipo de gráficas es que esto se puede monitorear en tiempo real. Acá como se puede ver, todo se ha desarrollado en un lapso de 180 segundos. Luego también podemos verlo de manera física y cuantitativa. Acá como se muestra, podemos ver en este caso el grupo de estado número 1 nos da la velocidad de vehículo, que en un primer momento era 0,
la velocidad del motor, posición de combustible, presión de refuerzo, presión de aceite del motor, temperatura, refrigerante, y acá nos da el código del SM, y en este caso el motor C16. Acá también nos muestra del grupo 1, en este caso el retardador del motor estaba desactivado. Acá nos sigue mostrando del grupo 1, y acá ya nosotros tenemos la velocidad de vehículo. Acá ya tenemos otro tipo de parámetros, también que en este caso es el motor C16. Luego, como podemos ver acá al lado izquierdo, podemos evaluar de cada uno de los grupos, del grupo 1, 2, 3, 4, 5 hasta el grupo número 8. Acá, por ejemplo, del grupo 3 podemos evaluar estos parámetros: presión atmosférica, presión de aceite del motor, presión del aceite, presión de salida del turbo, presión de refuerzo y la presión de combustible. En este caso, esto es de nuestro motor C13, y estos valores que se registran acá, los cuales fueron medidos con el ET, son iguales a los valores que nosotros hemos obtenido de nuestras mediciones, y por eso podemos decir que esta herramienta es bastante exacta en lo que se refiere a la medición. Esto es del grupo número 3, del grupo número 2, los mismos parámetros parecidos. Los otros tipos de parámetros, en este caso temperatura de refrigerante del motor, temperatura de combustible, temperatura de admisión y la velocidad del motor. En este caso era de 2151, que es casi el rango máximo de velocidades según el fabricante que se puede acelerar el motor. Acá en esta parte, luego de haber evaluado ya las temperaturas y otros tipos de parámetros del grupo de estado número 2, lo que también nos muestra en este caso es temperatura alta de suministro de combustible, y nos lo muestra resaltado en color rojo para que podamos saber que es un parámetro que debemos tener en cuenta para poder corregir. Acá podemos ver en todos los solenoides que forman parte del motor C13, y también podemos ver por ejemplo los códigos de falla. En este caso, voltaje sobre normal es un código de falla, y así esta herramienta nos permite diagnosticar no solo el estado del motor, sino también el estado de los componentes que conforman el motor. Acá, como podemos ver, estos son algunos parámetros del grupo de estado número 2. Acá también algunos códigos de descripción del grupo de estado número 2. Y acá se puede ver algunos detalles del implemento del motor, en este caso el motor C13. Y como hemos podido ver, todos estos detalles y todos estos datos nos proporcionan información verídica e información importante para poder monitorear y poder diagnosticar el estado del motor o de cualquier otro equipo que vayamos a diagnosticar. Por eso que el ET nos sirve también no solamente para diagnosticar, sino también para realizar un control en el tiempo de manera real y sin tener que estar desmontando o desarmando algo.